Reporte 100. Para analizar el discurso del presidente López Obrador, están con nosotros esta mañana Gilberto Gutiérrez, expresidente estatal del PRI. Gilberto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Está Gildardo Real Ramírez, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local. Gildardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos. Y Bolívar Portugal, analista político y simpatizante de Morena. Bolívar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría, para abrir la mesa, ponerles este audio del presidente que pronunció ayer en Palacio Nacional. No dejan de existir ni queremos que desaparezcan las protestas legítimas de los ciudadanos, ni los reclamos de nuestros adversarios. Los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio. Sin embargo, no han podido constituir, y esto lo celebramos y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además lo digo con respeto. No quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla. Es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. ¿Está moralmente derrotada la oposición, Gilberto? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. A los compañeros aquí de la mesa. Yo creo que no. No podría aceptar una afirmación como esa. La elección pasada a todos nos deja una lección. Hay quienes piensan que el elector fue con júbilo, hay quienes piensan que fue enojado. Cada quien podrá tener la percepción que mejor le convenga o la percepción real de las cosas, cada quien. No puedo estar de acuerdo con que haya una derrota moral. Lo que sí creo es que, así como el señor presidente recibe y percibe las cosas, por cierto, está aquí en Hermosillo y los sonorenses no somos malos anfitriones, mucho menos deseamos un presidente enojado con los sonorenses que después nos niegue los recursos que por sí son pocos. Pero así como él percibe las cosas, alguien podría pensar en términos estrictamente populares: como te veo me vi, como me ves te verás. Sí. Bolívar Portugal, el PRI y el PAN son los conservadores. ¿A quiénes se refiere como conservadores el presidente López Obrador cuando dice que están moralmente derrotados? ¿A toda la oposición? ¿Al PRI y al PAN? ¿A quiénes? Bueno, yo creo que hay sectores del PRI y el PAN mayoritarios que efectivamente tienen posturas conservadoras en buena parte de los asuntos públicos. Estos están defendiendo un statu quo, ¿no? Sí. Y me parece que en lo que dice el presidente es importante que sí se entienda algo. El PRI y el PAN se olvidaron de hablar de la moral pública, y de la moral pública en el mejor de los sentidos, no en un sentido puritano. Y creo que eso tiene que ver con esa derrota moral de la que habla el presidente. Tiene que ver con que la política no puede escindirse de la moral pública. Sí. Tiene que construir unos cimientos éticos que le den cohesión a una sociedad. Y creo que ahí está una de las grandes tareas que, digamos, en las que hubo fallas de los que ahora son oposición. Sí, Gildardo, ¿te aturde el cambio mientras la mayoría de los mexicanos está feliz citando al presidente? No, definitivamente no. Definitivamente no nos debe, a nosotros que venimos de un partido con vocación democrática, no nos aturde el cambio, al contrario, nos enseña, es didáctico para nosotros. Es evidente que la ciudadanía nos mandó mensajes a todos los partidos políticos que nos podemos llamar de históricos o de tradicionales, y no quiso votar por nosotros y se fue abrumadoramente a votar por otro partido, y eso nos deja señales de adoptar nuevas formas, nuevos discursos y nuevos hechos. Mira, con respecto a lo que nos pones del audio del presidente, el presidente sin duda llega a un informe con mucha popularidad, con una buena aceptación, y vale la pena decirlo, pero lo que vimos o lo que escuchamos el día de ayer está muy alejado de ser informe de gobierno, más retórica, más discurso, muy pocos números, muy poca rendición de cuentas, que es lo que dice prácticamente la ley. Abusa de su popularidad para descalificar, como lo está haciendo en este momento, a quien no piensa como él. Insulta a quien no piensa como él, les pone apodos, dice fifís, les dice conservadores, neoliberales. Hay una afrenta contra quien las instituciones
que se atreven a poner enfrente, como el INE, que ahorita ostenta y dice desaparecerlo, nada más porque no piensa como él. Yo creo que habíamos avanzado en este país en un ambiente sano de respeto a quien no comulgue con el pensar. Puede haber críticas contra quien gobierna sin tener la descalificación como es este presidente de una manera pues muy osada, muy atrevida, pero muy grosera a quien piensa diferente. Eso es lo que hace un presidente autoritario o encaminado a ser un presidente autoritario. Sí, ¿qué ha hecho bien, qué ha hecho mal Gilberto Gutiérrez? Una buena y una mala en estos 9 meses, 10 meses, ¿cuántos meses son? 9, ¿no? Son 9. Ya parecen como 3 años, ¿no? Fíjate que yo reconozco en el ejercicio del poder público por parte del presidente la recuperación del término, como bien lo ha dicho Bolívar, de la moral pública. El ejercicio ético del poder es algo que los mexicanos necesitamos hacia el futuro. Cualquier persona puede darse cuenta de esta necesidad y de lo que significa. Lo que significa recuperar el ejercicio del poder público estrictamente en los términos de la ley, nada más allá. Y por supuesto que tenga un contenido ético. Y el contenido ético es ahí en donde yo creo que está el mayor reclamo de la población, porque no solamente se trata de, como bien lo señala ahorita Bolívar, de una expresión de moral o de ser bueno o malo, sino que el contenido ético tiene un reflejo de orden, un reflejo de límites, un reflejo también de la voluntad del ejercicio del poder para someterse primero a la ley antes que llevar al capricho como contenido de las decisiones gubernamentales. Y esto creo que es una gran aportación de estos primeros meses. Sí, ¿y lo malo? Lo malo es que desde mi punto de vista está castigando al país con sus decisiones impulsadas desde una orientación de reclamo o de venganza. Y me explico. El aeropuerto de la Ciudad de México es sin duda una obra importante para la economía del país, para que tú, Juan Carlos, y yo, y quienes aquí estamos, tengamos una puerta de entrada y de salida, no solamente de personas, sino también de mercancías. Los aeropuertos son importantes en la infraestructura de la economía de un país. Cancelar esa obra bajo criterios aún no claros es castigar a los mexicanos por una, creo yo, sospecha de corrupción, y que si la hubo habría que castigarla, habría que perseguirla, habría que procesarla dentro de la ley, pero no castigar a todos los mexicanos y a la economía por una decisión, creo yo, errónea. Ahí tienes un. Por eso no hay una crecimiento, Bolívar, Portugal, por la cancelación del aeropuerto, por eso no hay crecimiento económico. El último trimestre, comparado con el trimestre del año pasado, el crecimiento es 0.0% de la economía. No, por supuesto que no es por eso. Es normal que el primer año en cada sexenio haya una desaceleración económica. Sí. Esto es bastante común. De hecho, los datos que tenemos tienen que ver pues, con un contexto de inicio de sexenio y, por supuesto, con un contexto global. Ahora, en cuanto a crecimiento, hay datos que son alentadores. Uno, por ejemplo, tiene que ver con el crecimiento de la inversión extranjera en el primer semestre respecto del primer semestre de 2018. Otro tiene que ver con el crecimiento de las exportaciones no petroleras. Crecieron en el último mes de julio. Entonces, hay datos que te dicen que la economía se está moviendo, a pesar de que hay condiciones, por supuesto, que hacen que se desacelere, porque la inversión pública tarda más en llegar al inicio de un sexenio, y por tanto la inversión privada que sigue a esta también. Sí, pero fue un mensaje. La cancelación del aeropuerto causó, digamos que nerviosismo en los mercados y causó poca confianza en los inversionistas, y por eso han dejado de invertir los empresarios mexicanos, por más que ayer les alabó y les agradeció y los mencionó en el discurso del presidente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en materia de economía. Dijo que pues no hay crecimiento, pero
Pero hay un escenario de que no hay recesión, dijo el presidente. La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. Además, ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y hay más bienestar. Gilardo Real, economía. Mira, no es normal y no podemos verlo normal en cada inicio de sexenio un tema de desaceleración. Los números nos dicen exactamente lo diferente. Vemos un presidente desenfocado en el tema económico, desorientado en el tema económico y creo que con falta de capacidad en el tema económico. Estamos hablando de que, y sí tiene que ver, para mi gusto, en muchos temas, el asunto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es una afrenta al Estado de Derecho, basado en un capricho, es basado exactamente en nada técnico, de un plumazo, deciden parar un proyecto de 245 mil millones de pesos, donde nos va a costar, aparte de certidumbre y certeza jurídica y una afrenta al Estado de Derecho, nos va a costar a los mexicanos 120 mil millones de pesos. El proyecto nuevo de Santa Lucía, basado en temas ilegales y de medio ambiente, nos cuesta 66% más. Estamos hablando de que en tema de empleo, este presidente en tema de empleo bajó 42% con respecto al año anterior, 306 mil empleos este año con respecto a 530 mil, el mismo término del año anterior. Estamos hablando que el presidente anuncia 16% de salario mínimo, pero lo que no dice es que se han perdido con él 72 mil empleos en el mismo periodo del arranque de cada presidente. Con Peña Nieto, 70 mil empleos se generaron diferentes y con Calderón 140 mil empleos. Estamos hablando de que índices de violencia, es decir, tenemos un presidente bastante popular, pero no ha podido mitigar la escalada imparable de violencia y el tema y la maltrecha economía, como ya lo estamos mencionando. 19.642, casi 20.000 asesinatos, comparados con 57% más comparados con el mismo periodo del año de Peña Nieto, que fueron 12.000 homicidios dolosos, y comparados con el tan criticado Felipe Calderón en su estrategia de seguridad pública, 7.000 asesinatos en el mismo periodo, que me gusta compararlo con Felipe Calderón porque todo parece indicar que es el ídolo del presidente. 9.2% creció en feminicidios. ¿Quién no es Carlos Salinas, el ídolo del presidente? Pues ya no, cambió porque parece que se asoció con ellos y ahora ¿Con Carlos Salinas? Pues parece ser, y con Peña Nieto. ¿Cómo que se asoció con ellos, con Carlos Salinas y con Peña? Bueno, tiene un gran discurso de combate a la corrupción. Sí. Y si hay combate a la corrupción con Rosario Robles, que todo parece indicar que es una vendetta por haber traicionado a la izquierda y prácticamente a Andrés Manuel López Obrador, pero tú ves persiguiendo al presidente más corrupto de la historia, que es Peña Nieto. Yo lo veo en otros formatos mucho más agradables, sí, por cierto, que siendo perseguido. El día que persiga al peñanietismo y a ese priismo que se asoció y le puso la alfombra roja para llegar a la presidencia de la República, le voy a creer yo, sí, el discurso anticorrupción. ¿Pactó con Peña Nieto el presidente López Obrador, Bolívar, Portugal? Yo creo que no, y además me parece que hay unas contradicciones muy claras en el discurso de Gildardo, porque primero habla de Estado de Derecho, en el caso del aeropuerto, donde el presidente tuvo un capricho, ¿no? Y canceló la obra, cosa que por cierto no es cierto. Se votó, la gente votó por la cancelación de ese aeropuerto. Así es el mandato que tiene el presidente. Él promovió la cancelación de ese aeropuerto. Pero no fue una consulta así organizada por el INE. La elección, sí. A ver, cuando uno vota, sí, los candidatos ponen... ¿Y la elección del 1 de julio, te refieres? Por supuesto, es una cosa de la que venía hablando Andrés Manuel. No fue a mano alzada ni nada. No, en la elección del 1 de julio. Sí. Se votó por una serie de cosas, dentro de las cuales, nos guste o no, estaba la cancelación del aeropuerto. Sí. ¿Sí? Entonces no fue un capricho. Es que creíamos que la consulta esa que organizó se politizó medio rara. el tema del aeropuerto por lo menos un año antes de la elección. Sí. Andrés Manuel tenía en su agenda pública todos estos, digamos, casos de infraestructura icónica del sexenio peñista, en donde proliferó la corrupción de una manera pues, que fue visible.
Y entonces llega y por supuesto ese es un mensaje y un símbolo a esa clase dirigente que había hecho con el presupuesto público lo que le daba la gana. Sí. Lo segundo tiene que ver con que no se puede decir que el salario mínimo está, digamos, generando problemas de empleo. Todo lo contrario, está mejorando los ingresos de las medias clases de a de veras, las que tienen precisamente ingresos que no corresponden con salarios altos, ¿no? Sí, a ver, Entonces, volvemos ahorita vamos a continuar con esta mesa. Estamos platicando con Gilberto Gutiérrez, expresidente del PRI estatal, Gilardo Real, coordinador del PAN en el Congreso, y Bolívar Portugal, analista político y simpatizante de Morena, sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vuelvo con lo que dice López Obrador: es mucho lo alcanzado, y que no es más de lo mismo, dice el presidente. Ahorita vuelvo con esta parte del discurso ayer del presidente. Ahorita que estábamos en el corte, Gilberto Gutiérrez tocaba un punto importante, que el presidente ha trabajado, digamos que de manera positiva para recuperar la moral pública, pero esa recuperación de la moral pública no será posible sin el cumplimiento de la ley. Así, por ejemplo, en el caso de la Guardería ABC, para recuperar la moral de los sonorenses, en el caso del río Sonora, para recuperar la moral de los pobladores del río Sonora, ¿qué tendría que hacer el presidente? Ahorita el presidente dijo que se entrevistó con Germán Larrea y que está hablando con ambientalistas y que le pidió al secretario de Medio Ambiente atender de manera especial lo del río Sonora. ¿Qué tendría que resolver el presidente en estos dos casos particulares, Gilberto Gutiérrez? Aplicar la ley y someterse a ella. Aplicar la ley y someterse a ella. Más, someterse a la ley. Que cada uno de aquellos que tengan una responsabilidad legal la cumplan. Sí. Nada más. Y que el proceso se lleve debidamente, sin la estridencia de lo electoral, sin la estridencia de la propaganda, sin la estridencia del interés político, sino con el superior interés de la justicia, que no es otra cosa que el servicio del poder a la gente. Sí. Eso es. Sí, la estafa maestra ha sido un tema tuyo, Gildardo, que has planteado. Sí, sin duda. El tema de la estafa maestra, pues es el símbolo máximo de corrupción en el sexenio de Peña Nieto, y lo que esperamos es prácticamente rendición de cuentas. Hay muchísimos actores de primerísimo nivel que están involucrados, entre ellos un connotado priista hermosillense como Maloro Acosta y varios exsecretarios. Mira, sin duda el presidente ha instalado en la opinión pública diariamente temas como la austeridad, combate a la corrupción, rendición de cuentas. Sin embargo, en los hechos no vemos prácticamente un avance. En temas de austeridad tenemos la muestra del tema del avión, que no lo tiene ni Obama, y lo platicamos y lo cacaraqueamos y regresaríamos el avión como si fuera nuestro, y estamos pagando cerca de 451, nosotros mexicanos, 451 millones de pesos más 45 millones de pesos por tenerlo en el hangar, gastos de mantenimiento. Pagamos los mexicanos por esa supuesta austeridad del presidente 1.36 millones de pesos diarios. Déjame darte otra muestra de supuesta austeridad y transparencia. Permíteme, quisiera cerrar yo el tema de la moral y de la ley y de la estafa maestra y del río Sonora y de la guardería. Okay. A veces depende del presidente, porque dice el presidente que ahora sí hay una verdadera separación de poderes y la Fiscalía General de la República supuestamente es autónoma. El presidente ¿tiene mano ahí, por ejemplo, para encarcelar a Rosario Robles o no tiene mano? ¿Tiene mano para proceder contra Maloro Acosta o no tiene mano? A ver, yo creo que lo que está tratando de hacer el presidente es encontrar, digamos, gente que pueda realizar sus tareas desde las instancias que tienen que ver con procuración de justicia o que tienen que ver con procesos de investigación relacionados con investigación, con procuración de justicia. Y un ejemplo es, por ejemplo, Santiago Nieto. Sí. Santiago Nieto era un fiscal de la FEPADE en el gobierno de Peña Nieto, durante el gobierno de Peña Nieto, y hoy es el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Y no parece que el presidente le esté diciendo a estos sí les debes de bloquear cuentas bancarias y a estos no. Pareciera que Santiago Nieto tiene una autonomía respecto al presidente para llevar los temas que lleva en su unidad. Lo mismo pareciera que está sucediendo en la Fiscalía, es decir, pareciera que está dejando
que trabaje en las instancias que tienen que ver con procuración de justicia. Sí. Luego le toca al Poder Judicial también hacer su tarea, y ahí hay, digamos, todo un tema que tiene que ver también con limpieza del Poder Judicial, en el que también está relacionado, por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay corrupción en todas las instituciones, y en la medida en la que se vayan depurando estas, y en la medida en la que se vaya dando una dinámica republicana, que creo es lo que se está buscando, pues van a funcionar bien. Y la estafa maestra creo que va a ser el caso que nos va a dar la señal de si eso va en esa dirección o no. Hasta ahora yo veo señales e indicios de que va en esa dirección. Sí. En ese y en otros casos. ¿Se ve la mano del presidente en esto o no se ve la mano del presidente? ¿Hay real separación de poderes, Gilberto Gutiérrez, y hay respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República? Yo no tengo duda de que el presidente de la República está orientando la acción de su gobierno en su totalidad. La autonomía que tienen las fiscalías, y particularmente la Fiscalía General de la República, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera es eso, una unidad en la Secretaría de Hacienda, y tiene una relación de supra-subordinación con el poder presidencial. Eso no quiere decir que el trabajo de ellos vaya desapegándose a la ley. Lo que realmente importa, creo yo, es que tanto el presidente como los fiscales se sometan también ellos a la ley, no solamente sus acciones, sino la convicción de que no pueden actuar fuera de ella. Y a partir de ahí, la ejecución de sus instrucciones, mandatos, órdenes o investigaciones. Lo que considero muy importante, y puedo coincidir con mis compañeros en la mesa, es la importancia de recuperar todos el Estado de Derecho, de recuperar todos el respeto al Estado de Derecho. La acción republicana a la que se refiere Bolívar es muy importante. Y la República lo que necesita es que tengamos todos la convicción y la obediencia que requiere la ley. Sí. Todos. El presidente de la República ayer en su discurso dice que es mucho lo alcanzado y que no es más de lo mismo. Escuchemos lo que dijo el presidente. Es mucho lo alcanzado en pos de los ideales de honestidad, justicia, legalidad y democracia. Con lo conseguido en apenas 9 meses bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, y que esto no ha sido ni será más de lo mismo. Por el contrario, está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México. Confieso que hemos contado con suerte. Maquiavelo decía que la política es virtud y fortuna, suerte. En este tiempo han soplado buenos vientos y estamos llevando a la práctica una transformación profunda, con poca confrontación y sin violencia política. ¿Te parece, Gilardo? No, para mí se me hace exactamente una copia del priismo más recalcitrante de hace 3 décadas en este país. ¿A qué priista te recuerda López Obrador? En los años de Miguel de la Madrid, en los años pues el que le antecedió, perdón que se me vaya López el nombre, Portillo. López Portillo para mí es el mismo presidente. O sea, López Obrador es López Portillo. Ni más ni menos. Mira, el tema de un totalitarismo y a un autoritarismo. Ahorita decía Bolívar que deja trabajar. Es exactamente lo contrario. Estamos basados en la figura unipersonal de un presidente sabelotodo que no escucha, que no deja trabajar. Ya se le han ido 9 funcionarios de altísimo prestigio y altísimo nivel que prácticamente por no pensar como él y porque no se hace exactamente lo que él dice, se le han ido. Déjame darte una muestra. Más de lo mismo, claro que lo es. Estamos hablando de austeridad cuando, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el 90% de los contratos de obra en este gobierno se han hecho de forma directa, atentando la transparencia. Según Moody's Internacional, falta de transparencia en el tema de Dos Bocas, en la estación petrolera de Dos Bocas, 12,000 millones, de entre 10,000 y 12,000 millones de dólares de forma directa, porque supuestamente Petróleos Mexicanos no tenía la capacidad para contratar. Está quitando programas sociales
como Prospera, el tema de estancias infantiles, el Fondo Minero Sonora que nos quitó 1.200 millones de pesos con el objetivo de concentrarlo en la Ciudad de México y de establecer padrones con la gente de Morena para establecer lealtades de forma electoral para las siguientes elecciones. ¿Esto es o no priismo desde hace 3 décadas? ¿Es López Portillo, López Obrador, Gilberto Gutiérrez? No. El licenciado López Portillo era un hombre muy culto. Te la doy por buena. No, era maestro titular de Teoría del Estado en la universidad, pero no, cada presidente tiene su propia personalidad. Decía yo aquí, y no tengo ningún inconveniente. ¿Es Juárez entonces López Obrador? ¿Qué más quisiéramos los mexicanos? Sí. Pero no. ¿Es Madero? No. ¿Es Cárdenas? No, es López Obrador. ¿Es Echeverría? No, es López Obrador. ¿Es Nicolás Maduro? No, es López Obrador. ¿Fidel Castro? Es López Obrador, se llama Andrés Manuel, se apellida López Obrador y es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Sí. Entendamos que la realidad del aquí y el ahora es, lidiemos todos con nosotros mismos. El presidente de la República está ejerciendo un mandato que le dio el pueblo de México. Admitámoslo así. Si no estamos de acuerdo, como es el caso nuestro en algunas cosas, admitamos también que no todo puede estar mal. El presidente de la República está instalando un sistema austero de gobierno que yo creo que todos aplaudimos. El exceso en el gasto de la parafernalia, pues a todos nos lastima, pero también eso no nos obliga a estar de acuerdo con todo. En términos estrictamente política económica, no estoy de acuerdo y creo que el norte del país en general no está de acuerdo. En eso me detengo, Gilberto Gutiérrez. Ahorita continuamos con la mesa. Están con nosotros Bolívar Portugal, analista político, simpatizante de Morena, Gildardo Real, coordinador del PAN en el Congreso local, y Gilberto Gutiérrez, expresidente estatal del PRI. Continuamos con esta mesa en un par de minutos. Soy Juan Carlos Zúñiga. Bolívar Portugal, ¿es López Portillo, López Obrador, es Echeverría? Por supuesto que no. Es evidente que hay muchísimas diferencias. López Obrador es alguien que inició su trayectoria política, digamos, ya madura, pues, luchando por los valores democráticos, luchando por la democratización mexicana. No tiene nada que ver ni siquiera a nivel personal, ni a nivel personal de gobernar, ¿no? La forma personal de gobernar tampoco es la misma. Sí. Es austero, es, digamos, una persona que cree en la democracia. Lo que pasa es que genera ruido que alguien que es presidente provenga de una tradición democrática en un país autoritario. Es decir, la democracia tiene que ver con el conflicto, no tiene que ver con el consenso. Ahora, ¿cómo hacerle, Bolívar, para que todo eso que dices del presidente y todo lo positivo que dicen del presidente baje a sus funcionarios federales, baje a quienes simpatizan con él y están en administraciones municipales, o bajen a congresos locales? Por ejemplo, el Congreso de Sonora es de verdad una pena, ¿no? O sea, es desastroso el trabajo que ha hecho Morena en el Congreso de Sonora. No han hecho nada, cumple un año y no hay ninguna reforma importante, ningún cambio a la ley importante. Se siguen peleando por la presidencia del Congreso, por la dirección de administración del Congreso. Yo creo que la calidad institucional tiene que ver con un proceso en el que la sociedad se involucra y logra, digamos, empujar agendas pues, que mejoran el desempeño de las instituciones. Aquí lo que está haciendo López Obrador es poner un poco el ejemplo desde la presidencia de la República para que ciertas conductas deseables pues se puedan replicar en otras esferas de la vida pública. ¿De qué dependerá? Bueno, de que la misma sociedad te exija que en esos lugares esté gente que, digamos, cree en esos valores. Pero la curva de aprendizaje se ha hecho eterna, ¿no? Parece ya la remodelación de la 4 carriles, ¿no? Bueno, la curva de aprendizaje no me preocuparía tanto en la medida en la que después eso vaya dando resultados favorables para los sonorenses. Curva de aprendizaje en un cambio personal político pues es bastante normal. Malo que luego aprendan rápido y hagan otras cosas que, digamos, que ya hacía la hora oposición como gobierno, ¿no? Ahí sí estaría preocupado. Entonces, digamos, yo creo que es un proceso normal, ¿no? Es un proceso normal de transformación, de cambio de cuadros políticos, de cambio de formas de hacer política, y simplemente hay que tratar de exigir pues que no se bajen. Me los quedan estándares. 3 minutos. ¿Cómo aterrizar todo esto positivo de López Obrador, lo que se ve como positivo, a las autoridades locales? Gildardo Real. Yo no te puedo regatear el tema de la austeridad del presidente.
Si me suben el micrófono, por favor. Yo no te puedo regatear la austeridad del presidente, pero eso no se traduce en la economía. El presidente lo que no entiende es que es nuestro líder y es como un piloto de avión con muchísimos indicadores que vigilar y no vigila más que el de su popularidad. Y eso es bastante irresponsable para un país basado en la economía, desatendiendo la inversión extranjera que baja más del 25%, donde economía prácticamente base cero, prometió bajar la gasolina en 72 horas y prácticamente no lo ha cumplido. El tema del bajó el empleo 52%, no hay una desatención de los temas económicos, una afrenta con las calificadoras prácticamente internacionales, un gobierno prácticamente autoritario, y en los gobiernos locales prácticamente no es una réplica. En síntesis te digo que Morena en lo local, ¿qué significa? Nepotismo, prácticamente violencia. Desde que llega Morena, ayuntamientos llenos de asesinatos, de robo a casa habitación y de violencia, llenos de parientes los ayuntamientos y el Congreso del Estado lleno de parientes de los que llegan, corrupción también evidente. Como o sea, lo mismo que hacía el PAN y el PRI. Lo mismo que hacía el PRI y que se equivocó el PAN en muchas partes y que estamos... Bueno, también lo hizo el PAN, Gilardo. En muchas partes sí, y por eso perdimos. Y Sí. por eso nos castigaron y por eso estamos en una etapa de recomposición del PAN. Sí, ¿cómo hacerle para que eso positivo que destacaron algunos de ustedes baje a las autoridades locales emanadas de Morena, Gilberto Gutiérrez? Tiene que ver mucho con el oficio político, tiene que ver mucho con la capacidad y el entrenamiento, como bien decían ahorita, tanto de la curva de aprendizaje como el estar escuchando las demandas de la población. Más allá de siglas partidistas, son las personas las que tienen que entender cuál es el reclamo de la sociedad y estudiar cuáles son las facultades que hay, tanto en la Constitución como en las leyes, y perdóname que insista en ello. La autoridad no puede hacer nada más allá de lo que le faculta o le ordena la ley. Cualquier otra cosa extralegal ya entra en los márgenes de una discreción malentendida por las personas, no por los partidos. Yo no he escuchado nunca que un partido político en sus estatutos diga que sus integrantes están autorizados a violar la ley. No. Entonces son las personas las que nos equivocamos o las que acertamos. Y a partir de ahí, en la responsabilidad que cada quien tenga. ¿Cómo hacemos para que lo positivo que ha logrado el ejercicio del poder del presidente López Obrador baje a los estados, a los municipios? Pues con oficio, con mucho oficio político. Y creo que de alguna manera los sonorenses lo tenemos claro y que de alguna manera también, que me perdonen mis compañeros, pero lo importante no son los partidos, es la población y para eso se generan las distintas ideas. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros analizando el informe de gobierno del presidente López Obrador. Gracias, Gilberto Gutiérrez, expresidente estatal del PRI. Gracias, Gildardo Real, coordinador del PAN en el Congreso local. Gracias, Bolívar Portugal, analista político y simpatizante de Morena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Que les vaya muy bien, ¿eh? Reporte 100.